Bueno, no, para comenzar quiero decir que nosotros hemos hecho un dictamen, señor presidente, en disidencia. Y le pido a los efectos de no abundar en los temas técnicos que se pueda agregar los fundamentos a mi exposición, que a lo largo de todo lo que se ha venido haciendo en el debate he intentado modificarla para tratar de aportar alguna cosa más. Por lo tanto, nosotros creemos claramente que no tiene que venir en el fundamento figura este convenio aquí, porque está claro que en el artículo de la famosa ley de Cafiero, en el artículo 6º, está claro que el Estado y la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a transferencia de servicios y bienes, tiene que haber un convenio y pensamos que esto está cumplido sobradamente y no necesariamente tendría que venir por aquí. Dicho esto, digo que nosotros vamos a votar nuestro dictamen propio. Pero bueno, yo vengo de la Unión Cívica Radical, mi origen es en la Unión Cívica Radical, y a mí me enseñaron que en política hay adversarios, no enemigos, siempre lo hemos tomado así. Yo soy militante de los 70 y tengo muchos amigos conocidos que militaron en otro lado, a cuyos dirigentes por ahí no le inculcaron esta idea, y hoy los estamos lamentando y falta parte de una generación importante en la Argentina. Y como militante de la Unión Cívica Radical tuve la oportunidad de participar con el doctor Roque Carranza de muchos temas vinculados al tema del transporte, y para mí es un tema esencial en el tema del país. Y me acuerdo en la década del 70 debatíamos si realmente había que prolongar los subtes y algunos decían que había que hacer autopista, y Roque decía que primero los subtes. Y terminado con eso vamos a ver cómo hacemos con los autos, porque lo más importante es tener un servicio de calidad para que la gente pueda venir a trabajar. Y que hacer autopista lo único que hacían, más allá de tomar deuda, era introducir dentro de la ciudad la posibilidad de que los que venimos de afuera, en el caso mío yo soy de Bahía Blanca, lleguemos más rápido o salgamos más rápido. Pero la realidad es que la ecuación estaba al revés. Dicho esto, digo que para mí siempre ha sido un tema de debate y de estudio el tema del transporte en general. Aquí creo que todos, absolutamente todas las exposiciones han dicho muy claramente, y nosotros reiteramos esto, los subtes y el colectivo son de la ciudad de Buenos Aires. Esto está fuera de cualquier discusión. Podemos discutir técnicamente si nosotros decimos que no hace falta convenio, no, pero lo que está absolutamente claro es que subte y colectivo son de la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que dejemos de lado el primer tema que puede generar alguna discrepancia. No hay ninguna discrepancia. Si el señor Macri no tiene aquí, señor presidente, representante, porque no los tiene, pero aquí hay 3 representantes del pueblo de la ciudad de Buenos Aires que representan esos intereses. Entonces me parece que tenemos que poner las cosas en claro. Que nosotros digamos que no tenemos que aprobar necesariamente este convenio aquí, que es una opinión y respetamos la de la mayoría, no significa de ninguna manera que estemos vinculados a ninguna agenda de nadie, ni estemos avalando la actitud del gobierno de la ciudad, cuyo jefe firmó un convenio que está en marcha, y me parece que esto le quita seriedad. Pero se ha agregado al debate de los subtes y los colectivos un tema de federalismo y un tema también de subsidio, que me parece que hay que hacer alguna consideración, sobre todo cuando en la elevación del Ejecutivo nos manda y dice que esto tiene por objeto garantizar la distribución equitativa de los recursos del Estado entre las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y por allí más abajo dice: dicho servicio representa el uso de recursos presupuestarios de gran relevancia por parte del Estado Nacional con cargo a todas las provincias del país sin recibir estas contraprestación equivalente. Bueno, esto está tocando el federalismo y creo que es uno de los debates que subyace aquí y que seguramente tendrá que obligarnos a tener más fuerte en esta Cámara, porque somos los representantes en definitiva del federalismo. El primer tema entonces es hablar de los subsidios. Nos parece que
los subsidios para nosotros son una buena herramienta, pero tienen que tener un objetivo y tienen que tener un resultado, y no necesariamente tienen que mantenerse en el tiempo en las mismas condiciones. Sirvió, y lo avalamos en el 2003, yo creo que con la mejora, y esto es cierto, del salario, debieran haber ido bajando esto para tener un equilibrio que permite llegar a una sinceridad de lo que es realmente el transporte urbano, sobre todo en la capital. Por eso el tema de los subtes no es el tema de los subtes o de los colectivos. El tema es el área metropolitana, que es mucho más que la capital y de los cuales más de 3 millones de personas vienen a trabajar al interior de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando nosotros hablamos del área metropolitana, nos encontramos que los subsidios del área metropolitana, como bien dijo mi compañero de bancada juez, aquí los colectivos tienen un subsidio de 36.000 pesos por mes y en el interior tenemos de alrededor de 16.000 pesos por mes. Digo el interior, digo Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata o Rosario. Y esto es una clara discriminación porque pareciera que hay una inflación de primera y una inflación de segunda. En el interior pagamos los boletos alrededor de 3 pesos y acá pagan 1 y pico. Y esto está mal y me parece que hay que corregirlo. Y no es para pelearnos, me parece que es una realidad que cuando la presidenta dice sintonía fina, tenemos que pensar a ver cómo salimos de esto. Y tampoco se puede salir en forma brutal, porque, digamos, en el medio de la pelea Macri-gobierno, la verdad que hay gente, y esto es lo que a nosotros nos preocupa, y que de alguna manera queremos llamar a la reflexión, porque nos parece que es casi el fracaso de la política, no puede llegar a un convenio después de unos cuantos años de conversaciones para llevar esto adelante. Quiero decirle a la gente que, señor presidente, que el AMBA no es conurbano y Ciudad de Buenos Aires. Es desde Luján, Cañuela, Punta Indio. Todo ese área tiene este subsidio. Y se da el contrasentido de que hay muchos de estos pueblos que son, los que somos Buenos Aires conocemos, chicos, pero que tienen tarifas diferenciadas con los que están a lo mejor unos kilómetros después. De manera que estas correcciones o se hacen o generan un grado de injusticia innecesario. La verdad que cuando dicen que los subsidios al colectivo van a ser reemplazados con el tema de los subsidios directamente a quien lo necesita con la SUBE, nosotros avalamos porque me parece que esa es la tendencia correcta para ir, sabiendo la complejidad que implica poder llegar a que quien lo reciba realmente tenga la condición para recibirlo. Pero ahora nos enteramos que con una tarjeta van a poder subir 2 o 3, con lo que ya sonamos, porque la verdad que puede subir una persona que no necesita y 3 que no, y va a ser muy difícil poder controlar. Entonces, este tipo de cosas me parece que hacen más compleja la situación del transporte, sobre todo en el área metropolitana. Por eso me parece que lo que subyace acá son, primer tema, ha faltado un diseño de transporte en el área metropolitana que permita que los subsidios, que han sido muchos, hayan dado como resultado una mejor calidad del servicio y una mejor cantidad de servicio. Primer tema. Pero a su vez esto ha sido en desmedro, como bien lo planteó el senador Morales, de la falta de inversiones en el sistema de transporte de cargas en el país, y esto sí que es grave. Por eso cuando nosotros le pedíamos al gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires, la inversión geográfica es importante para saber cómo es la infraestructura de las regiones. Lo mismo traslado de la nación a la provincia de Buenos Aires. No ha habido un peso puesto en el transporte de carga en la provincia de Buenos Aires, teniendo el puerto de Bahía Blanca o de Quequén, que son los puertos de agua profunda más importantes, que permiten, con su dragado, tener una ventaja comparativa en fletes largos. Pero lo peor es que tampoco ha habido inversiones, salvo acá, de acá a Cañuela, o saliendo entre Cañuela y Monte, una doble trocha, no hay una ruta nueva, la habrán reparado. Entonces tenemos la misma ruta y tendemos a ir a un país con 150 millones de toneladas, que es importante y que todos avalamos. Pero vamos también a tener un cuello de botella, una falta de inversión y una falta de planificación sobre esto. Entonces, si tomamos el tema aviones, desde el año 1929, San Exupéry, del Principito, usted todos lo han sentido nombrar, inauguró una línea aérea, Aeroposta, que hacía Buenos Aires, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro, Gallegos.
La ruta de los puertos, que le llaman. Esencial para el desarrollo de las comunidades que vivimos contra el agua y cuya actividad pesquera es imprescindible para poder mantener y a que a su vez hace que mucha gente haga los recambios allí. Bueno, desde que tenemos la aerolínea de bandera de vuelta, no ha habido recuperación de esta línea que es de promoción de alguna manera. Y esto a mí me implica que si yo quiero ir a Gallego a visitar a mi amigo Freddy Martínez, me tengo que venir a Buenos Aires, de Buenos Aires a Villa Ushuaia y de Ushuaia a Gallego. Casi nos conviene entonces tomar un café en Madrid porque nos lleva menos horas. Esto implica, a mi entender, que lo que subyace aquí es la falta de un proyecto como a su vez tenía Roque Carranza, que nos permita a nosotros diseñar un país que tenga posibilidades de integración distintas a las que tenemos. El ferrocarril fue, de alguna manera, el integrador de regiones. Y esto que bien planteaba el doctor Fuentes del Plan Larkin, que empezó en los principios de los 60, ha hecho que mi provincia, la provincia de Buenos Aires, pierda de los 11.000 kilómetros de vías, más de 5.500. Pero no solo eso, se perdieron en la década del 90, porque ahí se termina el Plan Larkin, en la década del 90 se consolidó lo que a veces el proceso no pudo, se perdieron el 80% de las estaciones rurales, que son nudos logísticos que serían imprescindibles para ordenar el transporte del pueblo si pretendemos en el corto plazo llegar a exportar en condiciones de calidad y eficiencia esto. Entonces, no es para debatir, no es para pelearse. Me parece que cuando hablamos de sintonía fina tenemos que buscar los puntos que nos permitan tener una estrategia que la podamos debatir. Algunos tienen mayorías circunstanciales, pero lo importante es que tengamos el diseño de un país para todos con un componente o un compromiso popular que integre todas las localidades. Yo termino porque me parece que quería dejar reflejado esto. Y hoy Camanchique mencionó a un hombre que murió en Bahía Blanca, a Martínez Estrada, un pensador que en la década del 30, o sea, antes de que el conurbano fuera lo que es el conurbano, hizo dos libros emblemáticos de debate, dos ensayos excepcionales sobre la Argentina. Uno es La cabeza de Goliat, que mencionó él, y otro es La radiografía de la Pampa. En La cabeza de Goliat, la frase de cabecera de Martínez Estrada dice: hicimos una gran ciudad porque no supimos hacer un gran país. Y este fracaso colectivo como sociedad de no poder haber desarrollado este país no nos puede hacer perder de vista que lo de los subtes es un tema menor si nosotros no debatimos un modelo que nos integre y que nos permita a todos tener la esperanza de que más adelante seguramente la gente va a ver mejor que nosotros en todos los rincones del país. Muchas gracias. Gracias, senador.